Gracias amigos de BPI TV por este contacto que establecemos desde la ciudad de Maracaibo en el estado Zulia. Nos encontramos en una rueda de prensa que está ofreciendo el Sindicato Único de Maestros. Va a ofrecer las declaraciones el profesor Gualberto Macirrubí en torno a lo que es el balance del cierre año escolar 2018-2019. Vamos a escuchar sus declaraciones. Buenos días, Gualberto Macirrubí, presidente del SUMA Zulia, coordinador de la coalición regional, y me acompañan en esta oportunidad los presidentes de todos los sindicatos que hacemos vida en la región zuliana, Colegio Licenciado, FBM, Peritos y Técnicos, CERZULIA como FETRACINET y Colegio de Profesores de Venezuela. El objetivo de esta rueda de prensa es mostrarle no solamente a las autoridades, sino al pueblo de Venezuela, del Zulia y del mundo, la situación calamitosa que hoy vive la educación venezolana, especialmente en el estado Zulia. Pero hay algo muy especial que la familia y quienes hoy ostentan el poder les debemos recordar. Hubo una ley que fue aprobada en el 2009, es la Ley Orgánica de Educación, y esa ley en el artículo 5, que establece el Estado docente, establece que el Estado docente es la expresión rectora del Estado en educación y en cumplimiento de su función indeclinable y de máximo interés como derecho humano. Pero dice además el artículo 5 que en las instituciones educativas oficiales el Estado garantiza la idoneidad de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, la infraestructura, la dotación, el equipamiento, los planes, los programas, los proyectos y los servicios que garanticen la seguridad y la igualdad en condiciones y oportunidades para la participación protagónica y corresponsable de la familia. Estos números que ustedes van a escuchar y a observar son números dantescos, porque refiere a tres aspectos que conllevan a garantizar la educación gratuita y pública de un país. Por ejemplo, en lo que refiere al programa de alimentación escolar. En el programa de alimentación escolar, cuando se observa la gráfica, el 65%, en este caso, de lo que llegaba a las escuelas, que no era otra cosa que granos, arroz y una que otra vez verduras, era de forma esporádica. Y vale decir que en el caso de la gobernación del Zulia, el programa de alimentación escolar desapareció. Pero hay planteles, en el caso de Maracaibo, en la parroquia Antonio Borja Romero, el Liceo Nacional José Antonio Rincón, nunca apareció el programa de alimentación escolar. En el municipio Rosario de Perijá, en la Escuela Básica Felipe Baptista, nunca apareció el programa de alimentación escolar. Eso conlleva a uno de los problemas más graves que pueda tener la educación de un país, la deserción escolar. Y cuando vemos el término, cuando vemos el porcentaje tiene que llamarnos no solo a las autoridades, es a la población, es al magisterio, es a la sociedad venezolana. En el Zulia, esa deserción escolar ronda el 46% de deserción escolar. Y nos referimos, por ejemplo, con nombre y apellido, en la parroquia Cacique Mara, la Escuela Básica Maestra Ana Sánchez Colina, matrícula inicial 985 alumnos, matrícula final 525 alumnos. Se perdieron en el camino durante el año escolar 460 muchachos. Pero hay una escuela en el municipio Machiques de Perijá, en donde la matrícula inicial fue de 1.285 alumnos y apenas terminaron 400. Es decir, estamos hablando de cifras dantescas. ¿Y cuáles serían las posibles causas de esta deserción escolar? Uno, el primer factor que ya escucharon ustedes. Si no hay alimentación y hay una terrible crisis económica, yo no puedo enviar a los muchachos a las clases, no puedo enviar a los muchachos a las escuelas. ¿Y a qué se dedica ese muchacho que está sin poder comer bien con su familia? Para los que no conozcan el término, en el Zulia, en Maracaibo, se dedican a ser pimpineros. Le voy a decir a los que no conocen este término, que es muy coloquial en el Zulia, el pimpinero es un muchachito, un niñito,
que en la calle está con un palito, un tubito, con una botellita cortada, y él hace esto. ¿Qué significa? Esto es mover la mano. Esto significa que él está vendiendo gasolina de contrabando, pero no lo vende en los barrios, lo venden en las principales avenidas de Maracaibo, lo venden en las principales avenidas de los municipios del estado Zulia. Ese pimpinero tenía que estar estudiando, ese pimpinero tenía que estar comiendo, porque lo dice la ley, porque es de fiel cumplimiento del Estado venezolano cumplirle a la educación gratuita. No nos estamos inmiscuyendo en la educación privada, que no está lejos de un problema similar, pero que en este caso, en el caso particular, nosotros queremos referirnos al que menos tiene, a ese que se nos está muriendo de mengua. Y finalmente, en el caso de los servicios básicos. Bueno, si usted no tiene en la escuela la alimentación escolar, si en su casa, si su familia no tiene dinero, y entonces en la escuela no llega ni la electricidad y no hay agua potable, ¿en cuánto se puede estar estableciendo, que lo ven ustedes allí? Casi el 70% de los planteles no les llegan los servicios básicos. Pero hay 2 planteles, y en este caso 3, que queremos nombrar. En la unidad educativa Felipe Hernández de la parroquia Francisco N. Bustamante no llega nada, no hay electricidad, no hay agua. En la Silvio Galvis, en la Cañada de Urdaneta, en el municipio, no llega absolutamente nada, no hay agua, no hay luz, no hay electricidad y mucho menos infraestructura. Y en la escuela Ismael Urdaneta, en el municipio de Machique, nunca llegaron los servicios públicos. ¿Qué conclusión o a qué nos llega esto? A que lamentablemente la educación en Venezuela, la educación pública, está adornada de los elementos más nocivos que le pueden proporcionar a una escuela para alejar a los educandos de ese centro educativo. Ese es el centro del saber. De nada nos sirve que esta ley le hayan colocado que las organizaciones comunitarias en el artículo 5 se introduzcan en las escuelas, porque no ayudan sino a politizar en la escuela el fenómeno que está viviendo Venezuela, a politizar en la escuela la división entre hermanos. Y nosotros tenemos que llamar a la reflexión, porque al final de cuentas venimos al tema que le coloca la guinda a este cóctel mortífero de la educación: los salarios de los docentes. Un salario de un docente que ayer y que hoy está cobrando en la gobernación por 2 meses de bono vacacional 150.000 bolívares, que está cobrando por 2 meses un docente con maestría 265.000 bolívares de 60 días de bono vacacional. Es decir, ese bono que le va a servir para comer un par de días. Pero si nosotros, que es lo que queremos llevar al final de cuentas, si aquí se hubiese respetado lo convenido en la convención colectiva, que no fue un error de la dirigencia sindical, porque el problema político y económico del país no es problema de las federaciones, no es problema de los sindicatos. Nosotros defendimos una convención, la firmamos y fue público y notorio, y ningún aumento convenido en la convención se acordó. ¿Saben cuánto estuviese ganando un maestro hoy? Si se hubiesen respetado todos los aumentos convenidos, el docente 1 estuviera en 2.386.000 bolívares, el docente 4, 2.842.000, y la salida en el sueldo básico estaría en 3.500.000. Es decir, estaríamos hablando de un docente que se iniciaba o se hubiese iniciado con $200 y la salida con 300. Es decir, no estuviésemos viendo ese éxodo profesional de la desprofesionalización del docente. Porque el docente no es que se nos está yendo a otro país, es que el docente se nos está yendo para otros oficios, para otro oficio que le dé más que ser maestro. Por eso esta coalición, muy acertadamente, en reunión que sostuvimos, hemos acordado que el lunes 16 de septiembre no se van a iniciar las clases en el Zulia. El lunes 16 de septiembre estamos llamando a una asamblea general para que la dirigencia y sus maestros defiendan la educación pública, defiendan las condiciones de trabajo y defiendan lo que significa su salario y la protección social. Cerramos con esto. Un maestro tiene como un seguro de HCM 200 bolívares. Y para enterrarlo a ese docente o a sus familiares, 150 bolívares. Si eso no es sepultar la carrera docente, entonces ¿de qué estamos hablando?
Bueno, eran las declaraciones del profesor Gualberto Macirrubí, secretario general de Suma Zulia, el Sindicato Único de Maestros del Estado Zulia, y como ya le explicaba, dando los detalles de cuánto está devengando un maestro con maestría para un bono vacacional de aproximadamente 200.000 bolívares. La deserción escolar es por distintos factores, tanto lo que es hambre, como ellos lo han denominado, incluso lo que es que los niños por problemas de los servicios públicos tampoco acuden a los planteles educativos, y ya por último ya han decretado que para el próximo 16 de septiembre, que es donde inicia el nuevo periodo escolar 2019-2020, los profesores no acudirán a las aulas de clases para defender todos los derechos laborales que a ellos les competen, ya que cada día son más los maestros que se están dedicando a unos oficios y dejando las aulas de clases prácticamente solitarias para ellos poder ubicar y conseguir mayores ingresos para poder llevar el bienestar a sus hogares. Con esta información despedimos este contacto desde la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia, quien les reportó María Carolina Quintero, BPI TV.